Bien, hermanos, vamos a estudiar el capítulo 15 de los Corintios, el capítulo 15 que es el 1 de Corintios, capítulo 15. Vamos a estudiar, hermanos, vamos a estar estudiando ese capítulo. Nos vamos a centrar en el verso 1 al 11. 1 de Corintios, capítulo 15, verso del 1 al 11. Y la escritura dice así. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Demos gracias a Dios, hermanos, porque hemos leído la Escritura. Una vez más, buen Padre y Señor Dios de los cielos, te damos las gracias, Padre Santo, porque, Padre Dios, pues tenemos el privilegio, Señor, de leer tu palabra, de estudiarla y de meditar en ella, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a entender, Padre, la Escritura, Señor Dios, y que tu Escritura, Padre Dios, siga, Padre Santo, nutriéndonos, siga guiándonos, Padre Dios, y crezcamos más, Padre Dios, espiritualmente, Señor Dios, para así, Padre Dios, compartir tu palabra a toda aquella persona que hasta el día de hoy muchas personas no conocen, Señor. No pueden creer ni aceptar, Señor. No se les entra a su mente, Padre Dios, que Padre, tu Hijo Jesucristo fue crucificado, pero que al tercer día resucitó, Señor. Gracias te damos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, aquí en el capítulo 15 de los Corintios, hermanos, la iglesia de Corintios estaba confundida con la resurrección de los creyentes. Algunas personas en la iglesia estaban negando la resurrección. Al parecer algunas personas obedecían la falsa doctrina de otros, espiritualizando la resurrección, diciendo que ya había efectuado en la muerte. Entonces, hasta el día de hoy, hermanos, se han dado diferentes teorías, creencias acerca de la resurrección de Jesucristo. En el día de hoy todavía allá en Jerusalén andan todavía las personas estas estudiosas, ¿no? Que andan experimentando y buscando, y se dice que han encontrado el lugar donde fue crucificado Jesucristo, y que han hallado hasta las prendas, parece ser, donde al Señor, ¿verdad? Cuando lo enredaron y lo sepultaron. Recuerdan que en aquellos tiempos los ponían como en un tipo de cuevas o tumbas. Lo que sí es que nunca han encontrado el cuerpo de Jesús, y nunca lo van a encontrar, porque Jesucristo está a la diestra de Dios Padre. Entonces el apóstol Pablo les habla a los corintios, porque, pues, como les dije, había muchas falsas enseñanzas, inclusive los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Entonces había muchas falsas enseñanzas, y es por eso que vamos a ver qué es lo que dice. Ya lo leímos, pero vamos a centrarnos en el capítulo 15, ¿verdad? Del 1 al 11.
Pero para probar que había, hermanos, falsas doctrinas acerca de eso, si usted abre 2 de Timoteo capítulo 2, versos 17 y 18, dice así, dice: y su palabra carcomerá como granguena, de los cuales son Himeneo y Filteo, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Eso es lo que dice, hermanos, acerca de las falsas doctrinas que existían allá en los tiempos de los Corintios, en los tiempos del apóstol Pablo. Estas personas se rebelaban contra una idea como esta, asegurándose que científicamente imposible que los cuerpos deshechos y descompuestos resurjan en un acto de creación. Pablo argumenta su respuesta sencillamente la resurrección de Jesucristo demuestra la resurrección del cuerpo humano, que muchas personas no alcanzan a entender. Pero vamos a ver el primer argumento, hermanos. Si leemos 1 Corintios 15, 1 y 2, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. El primer argumento para la resurrección del cuerpo humano es el evangelio. La importancia del evangelio. Pablo dice que él declara el evangelio a la iglesia de Corintios, el mismo evangelio que ya había predicado. Algunas personas estaban corriendo el peligro de no seguir su fe. Fíjense nada más. Estaban negando la esperanza misma de vivir personalmente en la presencia de Jesucristo. Según el verso 12. Voy a incluir el verso 12 de capítulo 15 de Corintios. Fíjese lo que dice: pero si se predica de que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Fíjese nada más, estaba así. Había un problema allí en cuanto a la escritura, en cuanto al evangelio. Ya los corintios habían escuchado el evangelio. Necesitaban desesperadamente que se les proclamara nuevamente la importancia del evangelio. Por eso es que, hermanos, muchas de las veces el predicador, el pastor, hermanos, predica una y otra vez acerca de esto que estamos hablando, de la muerte de Jesucristo. Muchas personas tal vez no estén atentas escuchando el evangelio de Jesucristo, y es por eso que no entienden, hermanos. Yo no sé si los corintios estaban en la misma situación. Observe lo que dice Pablo acerca de los creyentes de la iglesia. Dice: habían recibido el evangelio según aquí lo que leímos, el verso 1 y 2. Habían recibido el evangelio, es decir, lo habían adoptado realmente como verdaderos creyentes, ¿sí? Perseveraban en el evangelio. La idea es que se ajustaban a él firmemente, profesando y anunciando las verdades del evangelio. Esto señala aquí que algunos aún eran fieles a la verdad de la resurrección, a pesar del error que otros habían enseñado. O sea, esas personas estaban firmes en el evangelio, en lo que se les había predicado, y habían compartido, habían, ¿cómo se dice?, comprendido. Pero muchos se estaban desviando, como hoy en día muchos se desvían, muchos verdaderamente creen en el evangelio. Tercer punto, eran salvos por el evangelio, porque el verso 1 y 2 que leímos dice que eran salvos por el evangelio. La palabra salvos es una acción presente y continua. Están siendo salvos.
Las Escrituras enseñan 3 tiempos o etapas de la salvación: el pasado, el presente y el futuro. La salvación es una experiencia continua que es condicional, según la palabra de Dios. Pero veamos algo, Aquí en el verso 2 dice, la palabra dice ahí, si retenéis la palabra, deben retener el evangelio. Quiere decir que si se mantienen firmes a fin de ser salvos, claro está, hermanos, que una persona debe mantenerse firme en el evangelio. Nadie podría negar el evangelio y esperar a ser salvo. Es algo contrario. Y aquí nombra unas palabras, por ejemplo, no creer en vano. La idea es que algunos podrían creer, pero creer en lo equivocado, creer en algo vano, vacío, inútil y sin valor. Leamos Mateo capítulo 10, verso 22. Capítulo 10, verso 22. Y dice así: seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Hablando del perseverar. Hermanos, la persona que persevera, hermanos, es aquella persona que verdaderamente ha creído en el evangelio, que verdaderamente ha nacido de nuevo. Ese es el que persevera. Muchas personas nada más están viendo y criticando, hermanos, a las personas que un tiempo estuvieron en el evangelio y ya los miran nuevamente como los conocieron, dando un falso testimonio. Pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo, dice la Escritura. Hebreos capítulo 10, verso 23, hablando de perseverar, dice: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Ahí vemos, hermanos, que la Escritura nos habla. Por ejemplo, pues tenemos otro ejemplo de Santiago. Santiago capítulo 1, verso 12, tenemos otro ejemplo. Y comienza con una palabra que es muy conocida: bienaventurado, bendecido, afortunado. Pudiera significar, hay varios significados de la palabra bienaventurado. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Fíjese nada más, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Fíjese nada más, hermanos. Ahora, vamos a leer el verso 3 de capítulo 15 de Corintios. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Siempre el apóstol Pablo habla y dice conforme a las Escrituras. Cuando vamos a hablar, hermanos, tenemos que basarnos en las Escrituras, en lo que dice la palabra de Dios. Aquí vemos el primer elemento, hermanos, del Evangelio es que Jesucristo murió por nuestros pecados, como dijo el apóstol Pablo, conforme a las Escrituras. Notemos 3 elementos, hermanos, notemos. La palabra primeramente quiere decir lo primero que Pablo predicó a los corintios, fue la muerte de Jesucristo. La muerte de Cristo es tan importante que debe ser lo primero que se predique. Hoy en día muchas iglesias no predican acerca de la muerte de Jesucristo, de la resurrección de Jesucristo, de que todo aquel que recibe a Cristo Jesús resucitará en el día postrero. Recuérdense que estuvimos hablando el domingo ¿de qué estuvimos hablando? De Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 en adelante, ¿verdad?
Entonces, la muerte de Cristo es muy importante, hermanos. La muerte de Cristo es tan importante que debe ser lo que primero se predique, ¿verdad? Es el fundamento mismo de la salvación de una persona. Sabemos que aparte de la muerte de Jesucristo no hay salvación. No hay salvación. Entonces, el primer elemento, hermanos, que el propio Pablo recibió fue la muerte de Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo se había convencido con una aparición directa del propio Cristo. Si ustedes conocen la escritura, la historia de Pablo. Cristo murió por nuestros pecados. La palabra por significa o quiere decir por nuestro beneficio, por nuestro bien, en nuestro nombre, por nosotros, como un sustituto. Fíjense nada más todo lo que significa por. Porque dice Primera de Corintios, capítulo 5, verso 7, dice así. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Ahí vemos, hermanos. Ahí vemos. Ahora, hermanos, si leemos el verso 4, ahí vamos a ver el segundo elemento del Evangelio. El verso 4 dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Nuevamente Pablo hace énfasis conforme a las Escrituras. Siempre que vamos a hablar algo tenemos que basarnos en la Escritura que así lo dice. Siempre vamos a tener en cuenta esto, hermanos. Entonces, ahí vemos que el segundo elemento del Evangelio es que Jesucristo fue sepultado y resucitó de los muertos conforme a las Escrituras. Notemos algo aquí, hermanos. Notemos algo. La sepultura de Jesucristo es importante porque demuestra dos elementos significativos. Fíjese nada más lo que le voy a decir. Demuestra que Jesucristo murió. A nadie se le sepulta a menos que muera, ¿verdad? Lógicamente. Demuestra la resurrección, la tumba vacía. Es una evidencia de que Cristo resucitó de los muertos. Esa es una evidencia, es otra evidencia. La resurrección de Jesucristo demuestra que Jesucristo es el Salvador del mundo, hermanos. Eso es lo que demuestra que Jesucristo es quien, demuestra que Jesucristo es quien Dios envió a la tierra para salvar a los hombres de la muerte y darles vida. Fíjense nada más. Siempre sale a relucir Romanos capítulo 3, verso 23. A eso vino, a dar vida. Porque dice Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí vemos, hermanos, los elementos. El tercer elemento, hermanos, vamos a leer el verso 5 al 7. Dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles. Ahí vemos el tercer elemento del Evangelio, hermanos. Es que según lo que hemos leído, es que hubo testigos presenciales, o sea, que vieron, que vieron, ¿verdad? Porque se les apareció Jesucristo, había resucitado. Ahí vemos, ¿verdad? Que hubo testigos presenciales que vieron, ¿verdad?, de la muerte de Jesucristo. Debe tenerse en cuenta aquí, porque hay muchas escrituras que enseñan cuando Jesucristo se les apareció.
Hay varias escrituras en los evangelios, pero debe tenerse en cuenta que Pablo no proporciona todas las apariciones de la resurrección de Jesucristo. Él enumera las que él cree que son más suficientes, más que suficientes para dar evidencia conclusiva. Aquí vemos, hermanos, que se le apareció a Pedro, Cefas. ¿Se acuerdan que Cefas es Pedro? Se le apareció a Pedro. Imagínense, hermanos, aquel Pedro que le negó 3 veces. A veces se queda en nuestra mente, bueno, ¿por qué tuvo que aparecérseles? ¿Por qué cree usted, hermanos? Porque una y otra vez, aunque tuvo Jesucristo 3 años con sus discípulos y siempre les habló, hermanos, de que iba a ser crucificado y de que iba a resucitar al tercer día. ¿Y qué fue lo que pasó, hermanos, cuando él fue crucificado? Todos le abandonaron, ¿sí? Nada más uno estuvo ahí presente, que fue el discípulo amado de Jesús. Entonces, creo yo que Jesucristo se les apareció, hermanos, para que estuvieran plenamente convencidos de la resurrección de Jesucristo. De la resurrección de Él mismo. Se le apareció pues a Pedro, se le apareció a más de 500 a la misma vez. Esas son evidencias de la resurrección de Jesucristo. Entonces, ahí vemos, hermanos, las evidencias que muchas personas no conocen. Muchas personas no conocen lo que dice la Escritura, lo que estamos leyendo ahorita, hermanos, lo que estamos estudiando. Por eso es bueno, ¿verdad?, leer la Escritura y basándonos en todo lo que está aquí escrito. Creo que si la persona no cree en la Biblia, entonces ahí cambia la situación. La persona va a endurecer su corazón y nunca va a aceptar que Cristo Jesús resucitó. Y mucho menos que resucitará el creyente en el postrero día, cuando venga Jesucristo por su iglesia. Ellos, al escuchar esas palabras, lo juzgan a uno fanático, lo juzgan a uno religioso y no han leído la palabra de Dios. Es por eso que ahorita estamos leyendo la palabra de Dios. Entonces allí vemos que el tercer elemento del evangelio es que hubo testigos presenciales de la resurrección de Jesucristo. Le vieron a él. Ahora vamos a ver qué dice el verso 8. Fíjense nomás, el verso 8 al 10. El verso 8 al 10 dice: después de que mencionó las apariciones, ¿a quién se les apareció? A Pedro, después a los 500, después a los 12, y luego dice el verso 8: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ahí vemos, ¿verdad?, el cuarto elemento del evangelio. Es que hubo un testigo aquí presencial, el propio Pablo. Notemos otros 3 elementos. Pablo vio a Cristo después de la ascensión del Señor. Si usted conoce la Escritura, Pablo lo vio. Aquí la palabra como un abortivo quiere decir un aborto, un parto mal logrado, un nacimiento no natural, un niño nacido fuera de tiempo. Pablo está diciendo sencillamente que él no conocía ni seguía al Señor cuando el Señor anduvo en la tierra. Eso es lo que quiere decir Pablo. Pero él vio al Señor después que él había abandonado la tierra y ascendido al cielo. Pablo tenía una profunda sensación de indignidad. Fíjese nada más. A pesar de que Pablo, hermanos, el que tuvo un encuentro personal con Jesucristo, fue el que más trabajó. Si no, usted y yo no tuviéramos las cartas pastorales que estamos leyendo ahorita.
Fíjense nada más. Pero él no lo dice con un tono de arrogancia, ¿sí? No lo dice con un tono de arrogancia, hermanos, sino de humildad. Pablo tenía una profunda sensación de indignidad. ¿Por qué, hermanos? Porque Pablo había pecado tremendamente contra el Señor. Pablo había pecado tremendamente y él, hermanos, se sentía indigno. Y déjenme decirle que todos nosotros somos indignos, hermanos. No merecíamos la salvación, ¿sí? Pablo, hermanos, cuando dice, soy el más pequeño de los apóstoles, fíjese lo que dice, lo que hemos leído, dice yo no soy digno, o sea, apto, dice, de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque perseguía a la iglesia de Dios. Antes de su conversión, él había perseguido y matado a muchos creyentes de la iglesia, hermanos. Si usted conoce la historia del apóstol Pablo y quiere saber acerca de la historia de Pablo, la puede hallar en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí, hermanos, puede encontrar la historia y entender lo que estamos leyendo aquí en Corintios capítulo 15. ¿Sí? El apóstol Pablo, hermanos, perseguía a la iglesia y se sentía tan indigno. El apóstol Pablo, hermanos, había matado a muchos creyentes. El apóstol Pablo había participado en la muerte de Esteban, según Hechos capítulo 7, versos 55 al 58. Anótelo y léalo en la casa, porque no podemos cubrir todo. Y si quiere saber que el apóstol Pablo perseguía a la iglesia, váyase allá a Hechos capítulo 9, verso 1. Y el verso 1 sí se lo puedo leer porque es cortito. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Y allí siguen más versos, hermanos, donde habla de que Pablo perseguía a la iglesia. Pablo tuvo un encuentro personal con el Señor. Y es por eso que él estaba agradecido tremendamente por el amor de Cristo Jesús en su vida y lo que había hecho en su vida. Porque él perseguía a la iglesia de Cristo, hermanos. Hacía muchas cosas. Entonces, el verso 10, vamos a finalizar. Vamos a leer el verso 10. Dice, pero por la gracia de Dios soy el que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ahí vemos que no lo dice en un tono arrogante, sino que le da todo el crédito a Cristo Jesús. Dice, más no yo, a Dios. Dice, Dios conmigo. Entonces ahí vemos todo cuanto Pablo era y todo lo que Pablo hizo fue por la gracia de Dios. El favor inmerecido de Dios. Como declaró él mismo, por la gracia de Dios soy quien soy. Ahí vemos, hermanos. Ahí vemos. Vamos a cerrar con el verso 11. El verso 11 dice, porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así habemos creído. El quinto elemento del evangelio, el mundo lo necesita desesperadamente. Solo hay un evangelio que se ha predicado y el que se tiene que predicar. Los hechos de los evangelios son los mismos hechos predicados por todos los verdaderos predicadores que creyeron, todos los verdaderos creyentes. Ahí vemos la conclusión del estudio, hermanos. Todo predicador, todo pastor, todo que predica la palabra de Dios debe de hacer énfasis en la muerte de Jesucristo y la resurrección. Amén. Voy a orar, hermanos. Una vez más, buen Padre, Señor Dios de los cielos, damos gracias, Padre Santo, porque, Señor Dios, nos recuerdas, Padre Santo, a través, Padre, de tu palabra, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Padre Dios, y de su resurrección. Gracias, Padre Dios. Gracias porque la resurrección de Jesucristo nos muestra, Padre Santo, que un día vamos a resucitar, como lo dicen las Escrituras. Amén. Cuando tú vengas por tu iglesia, dice que los muertos en Cristo Jesús resucitarán primero.
y que los que hayan quedado en viva, dice la palabra de Dios, que se elevarán hasta estar en la presencia tuya en las nubes, Señor. Gracias por ello. Te damos las gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.